Hola hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Me es de agrado nuevamente estar aquí compartiendo estos importantes mensajes que son de salvación, que son de bendición y también, ¿verdad?, que sean de beneficio a aquellos que lo escuchan, a aquellos que lo ven. Y siempre haciéndoles un importante llamado a compartir estos mensajes, que no solamente seamos receptores, sino también emisores, canales de bendición a aquellos que más lo necesitan. Hoy vamos a meditar en el libro de Lucas, en el capítulo 15, en el versículo 24, la palabra del Señor. En el libro de Lucas, en el capítulo 15, en el versículo 24. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, y se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Con estas palabras vamos a hacer una corta oración. Acompáñennos. Bendito y amante Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos en este momento por habernos dado la oportunidad, como hijos tuyos, de doblar nuestras mortales rodillas ante tu presencia, invocando tu santa y bendita unción de tu Espíritu Santo. Al momento que hemos de hablar, que tu Espíritu Santo enternezca nuestros corazones para recibir esta palabra, que podamos al mismo tiempo llevar al campo de la práctica lo que hemos de ver y al mismo tiempo ser canales, conductos de luz a aquellos que más los necesitan. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Amén. Hoy veremos, hermanos, con la ayuda del Señor, el valor de mi alma. Es algo sumamente interesante hoy en día, el valor mismo, ¿no? El valor es aquello que nos motiva a nosotros a emprender ciertas situaciones. Por ejemplo, al momento de entablar un noviazgo, nosotros miramos el valor de esa persona o también de cada persona hacia nosotros, y eso se motiva mutuamente a entablar una relación. También al momento que nosotros vamos a emprender una meta, por ejemplo, una carrera, tanto una carrera estudiantil, una carrera universitaria, vemos el valor mismo de la carrera, vemos lo que lograremos en un futuro si luchamos por ella, y eso nos motiva a nosotros. A muchas veces yo me he dado cuenta de muchos testimonios de universitarios en los cuales se desvelan a altas horas de la noche, se sacrifican su salud, incluso invierten mucho tiempo en el estudio. Tanto también aquellos hombres de antaño, en la Biblia se habla de hombres en los cuales ellos invirtieron tiempo, invirtieron energías en poder hacer avance en esta obra, aún a costa de sus vidas, y vemos el avance. Vemos que hoy en día el valor mismo es lo que nos impulsa a nosotros a tomar decisiones algunas veces alocadas, pero son decisiones que ante los ojos de los hombres pueden ser alocadas, pero ante los ojos de la fe, si lo vemos en la base de la consagración, son avances por medio de la fe. Pero hoy en día veremos el valor mismo de mi alma, el valor mismo de tu alma, el valor mismo de nuestras almas ante los ojos de Dios. En el libro de Mateo, en el capítulo 13, en el versículo 45 y versículo 46, el Señor hace notorio una gran y maravillosa parábola que habla de la perla del gran precio. Vamos a centralizarnos en el libro de Mateo primeramente, en el capítulo 13, en el versículo 45 y 46. Mateo capítulo 13, en versículo 45 y 46. El Señor dice de la siguiente manera: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que al encontrar una perla que no solamente era buena y preciosa, fue y vendió todo lo que tenía para comprarla. Esta parábola, tiene dos connotaciones, tanto que la perla de gran precio es en este caso Cristo, y en otro caso la perla de gran precio somos nosotros. Hoy veremos nosotros como la perla de gran precio. Aquí es algo interesante. El Señor Jesucristo nos ve a nosotros como la perla de gran precio, siendo Él aquel que busca las buenas perlas. Dice que en nosotros ve algo precioso, ve algo bueno, pero ¿qué hace Él al momento de ver esto? Dice que Él va y vende todo lo que tiene para poder comprarla, hacerse dueño, en este caso, hacerse de este valor adquisitivo y obtener esta perla. ¿Pero a costa de qué? A costa de su reino, a costa de todo lo que tiene para obtenerla. Hasta aquí miramos algo interesante. La pregunta es,
¿será que valemos eso? Si nosotros nos miramos a través de la Biblia, miramos lo que somos, miramos nuestra condición, miramos nuestro pecado. Y aquí miramos algo interesante. Si nosotros analizamos en el libro de Isaías capítulo 40, en el versículo 17, dice que nosotros somos menos que nada y aún pesados en balanza, somos nada y menos que nada. Pero incluso si nosotros analizamos en el libro de Isaías, en el capítulo 64, versículo 6, una versión Nueva Biblia Viva, la versión más contemporánea dice así: estamos completamente contaminados e inmundos de pecado. Todas vuestras buenas obras son como inmundos harapos, como hojas de otoño. Nos decoloramos, nos marchitamos y caemos como con el viento. Nos arrastran nuestros pecados. ¿Cómo somos nosotros? Todos nosotros, dice, estamos completamente contaminados. En los libros que Pablo escribió, Pablo menciona en Romanos que estamos atestados de toda iniquidad. Imagínense, nuestra vida tal como tal está manchada, mancillada, tanto que ante los ojos de los hombres no valemos nada. Y no digamos ante los ojos de Dios. Entonces, ¿cómo es que en Mateo 13, 45, 46 está hablando de que somos buenos y preciosos? Que tanto esto fue lo que el Señor le motivó a dar la vida por nosotros, a entregar todo lo que tenía. Si la Biblia misma dice que nosotros no valemos nada. Aquí, hermanos, miramos algo interesante. El Señor miraría el logro de su camino en un futuro, lo que ganaría en nosotros, porque Él depositó su confianza en nosotros. Él no ve lo que nosotros somos, sino lo que seríamos por medio de Él. Y eso es lo que nos devolvería el valor que perdimos en un momento. Ese es el valor del alma. El Señor, para ilustrar mayoritariamente esta importante enseñanza, Él reforzó con otra parábola más, y fue con la parábola del hijo pródigo. En el libro de Lucas, en el capítulo 15, en el versículo 1, el Señor Jesucristo centralizó esta maravillosa parábola para poder enfocarla especialmente a aquellos hombres que se encontraban en ese momento, tanto hombres y mujeres, en los cuales el Señor dirigió esta maravillosa, esta hermosa parábola. En el libro de Lucas, en el capítulo 15, en el versículo 1. Comenzando con el primer versículo, el Señor enfoca la importancia de la misma. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Imagínense, es algo interesante. Aquí vemos nosotros de que los fariseos, los judíos, estaban celosos de que Cristo comiese con los publicanos, comiese con los pecadores. Y eso mismo a ellos les causaba recelo, les causaba asco al ver cómo Cristo compartía con ellos, que no solo conversaba, sino que comía con ellos. Y eso mismo les repugnaba a ellos. Miramos aquí algo interesante. ¿Por qué Cristo, siendo judío, Él se allegaba a estas personas? Porque Cristo mismo, en el libro de Mateo, en el capítulo 5, cuando Cristo, en el gran sermón del monte, un sermón maravilloso, predicado por un gran conferencista, el mayor conferencista de todos los tiempos, dedicó tiempo a hablar a aquellos que lo necesitaban, hombres desechados, hombres que ante los ojos de los judíos eran inmundos, hombres que no valían nada ante los ojos del mundo. Pero Cristo les dirigió las siguientes palabras: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Pero eran hombres que no tenían ningún valor. ¿Cómo es posible que ellos tendrían eso? Imagínense, Pedro, un pescador, y no digamos los otros discípulos que eran. Pero Cristo miró algo maravilloso en ellos, y a ellos fue dirigida esta palabra. No que en ellos sería una luz, sino que Cristo, por medio de ellos, serían una luz. Pero hasta aquí ellos no comprendían esa palabra. Y eso mismo fue lo que se manifestó en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 1. Para magnificar mejor esto, miramos nosotros lo siguiente. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, en el versículo 11. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me pertenece. Y las repartió los bienes.
Así que en la parábola del hijo pródigo se presenta el proceder del Señor con aquellos que conocieron una vez el amor del Padre, pero que han permitido que el tentador los llevara cautivo a su voluntad. Interesante. Aquí miramos el hijo pródigo. ¿Qué es un hijo pródigo? Pródigo es aquel que malgasta su sustancia, malgasta sus energías, malgasta lo que tiene en aquello que no es un beneficio para su vida. Miramos que desde el principio de la creación, cuando Adán y Eva fueron creados, hermanos, a imagen y semejanza de nuestro Señor. Miramos nosotros aquí también de que ellos en altura y perfección, vez tras vez, tenían que alcanzar, ¿verdad?, la medida de la perfección en carácter y en justicia de parte de nuestro Dios. Pero fueron mancillados de acuerdo a sus decisiones. Ellos tomaron su determinación y decidieron alejarse de nuestro Dios. Y eso, miramos nosotros simbolizadamente aquí lo que sucedió con el hijo pródigo, con aquellos que se alejaron una vez, y aquí al momento que, aquí vemos claramente lo que sucedió. El joven pidió sus bienes para malgastarlos. En el versículo 13 miramos que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a su providencia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El joven estaba completamente entusiasmado, estaba completamente ilusionado de la vida y la juventud, y se perdió despilfarrando todo aquello que en una vez se le fue dado como dádiva. El valor que tenía antes del pecado, y miramos aquí claramente de que él lo gastó. Una persona con valores mismos, y si nosotros lo aplicamos en nuestra vida, es igual. Muchas personas hoy en día gastan su sustancia, gastan su valor mismo. Y miramos aquí, hermanos, de que luego de eso, siguiendo con la lectura, dice que en el versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella providencia y comenzó a faltarle. Cualquiera que sea su apariencia, toda vida cuyo centro es el yo, se malgasta. Quien quiera que intente vivir lejos de Dios, está malgastando su sustancia, desperdiciando los años mejores, las facultades de la mente, el corazón y el alma, labrando su propia bancarrota para la eternidad. El hombre que se separa de Dios para servirse a sí mismo es esclavo de Mamón. Y es algo que llega a suceder muchas veces. Si nosotros analizamos, hermanos, el valor que nosotros tenemos, si yo le preguntara a usted cuánto vale, ¿qué precio se pondría? ¿Cuánto valdría usted? ¿Se ha hecho la pregunta alguna vez? Muchas veces nosotros, dicen pensamiento de que hay personas que mueren a los 70 y los entierran a los 80, sencillamente porque pierden el valor, se autoexcluyen de la sociedad, se autoexcluyen de la situación, porque han malgastado su vida en algo que no tiene ningún provecho. Y el momento de que se malgastan, ellos dicen, no, he probado de todo, como decía Salomón, y he encontrado que todo es vanidad debajo del sol. En ese momento la persona se siente triste, desilusionada, afligida, con depresión, con ansiedad. ¿Y qué es lo último que les pasa por la mente? Quitarse la vida, al no conocer su mismo valor. El Señor Jesucristo, al momento de morir, venir a morir por nosotros, renunciar a principados, a potestades, a todo lo que tenía, Él vino a morir por ti, Él vino a morir por mí. Nos devuelve ese valor maravilloso. Y es eso lo que Satanás busca. Satanás busca a cada momento quitar de nosotros ese valor, hacernos ver que no valemos nada. Y muchos hoy en día en la iglesia, los que aparentan, profesan que están en la verdad, están con esas condiciones, cavilando entre pensamientos, pensando quién soy yo. Sin metas y propósitos y objetivos, nos encontramos vagando en el mar sin brújula y sin mapa, sencillamente porque no conocemos nuestro valor. Y eso es lo que llega a suceder muchas veces. Una vez, hermanos, dicen que estaba un joven deprimido a costa de ciertas circunstancias que me han acontecido en su vida. Y su padre, postrado en cama, con una sonrisa en su rostro, miró a su hijo. Pero como muchas veces hay padres que no comprenden a sus hijos, el padre decidió darle una reflexión de una manera práctica y le dijo lo siguiente: hijo, quiero que hagas algo por mí. Quiero que tomes este reloj, lo lleves acá a casa de empeño y preguntas cuánto te dan por él.
En ese momento, un poco confundido, él tomó el reloj y lo llevó a la casa de empeño. En ese mismo momento, cuando él se aproximaba a la casa de empeño, llegó, tocó la puerta y dijo: buenas, ¿cuánto me dan por este reloj? Al momento, los de la casa del empeño le dijeron: ¿y es que aquí compramos baratijas? ¿Tú has visto que aquí se compran baratijas? Hombre, aquí se compran productos que tengan valor y que sirvan para algo. Ese reloj ni siquiera funciona. Si tú quieres te puedo dar $20, tal vez por el material que tiene, pero no me hagas perder el tiempo, por favor. Entonces, más bien el joven salió regañado de ahí. Cuando él salió, llegó a la casa de su padre nuevamente, le dijo: papá, solo me dan $20 por esta cosa. Entonces le dijo: hijo, bueno, quiero que ahora vayas a la joyería que está a 4 esquinas de aquí, ¿verdad? 4 cuadras de aquí, y preguntes cuánto te dan por este reloj. Entonces el joven, un poco confundido, le hizo caso a su padre, a su voluntad, y llegó a la joyería y preguntó de la misma manera: buenas, ¿cuánto me dan por este reloj? Al momento los de la joyería dijeron: ¿qué? Aquí se compra oro, plata y piedras preciosas. No se compra basura. Es más, no dice ahí, ¿no? No sé quién te mandó aquí, pero aquí no se compra eso. Es más, no nos hagas perder nuestro tiempo. Si tú quisieras comprar algo, pues aquí se te vende, pero aquí no andamos comprando ese tipo de cosas. Si tú quisieras, te podríamos dar, le dice ahí, $40. Y eso creo que es demasiado más bien. Terminaron riéndose en la cara del joven. El joven, más desilusionado que antes, llegó a la casa de su padre y le dijo: papá, ¿qué es lo que quieres enseñarme con esto? No entiendo lo que me quieres enseñar. Entonces el padre le dijo: tranquilo, hijo, quiero que vayas ahora al museo que está más adelante donde estaba la joyería, creo que tú conoces. Ve y pregunta cuánto te dan por este reloj. Entonces el joven, pues de mala gana, ¿no?, tomó el reloj y llegó con dificultad al museo. Tocó la puerta, llegó donde un hombre que era muy estudioso y le preguntó: ¿cuánto me dan por este reloj? Al momento, el del museo tomó el reloj, lo revisó y dijo: wow, tú tienes aquí una reliquia auténtica de generaciones tal y tal, y le dio especificaciones de que había pasado por 4 generaciones y que tu padre era el último, y que este reloj tenía tantas medidas, que este reloj restaurado podría ser de mucho valor. Y le dijo lo siguiente: si tú quieres, en este momento yo te puedo dar $20,000 por este reloj. Y piénsalo. Es más, te doy mi tarjeta, me llamas y confirmamos la transacción. El joven, feliz, ¿verdad?, de haber recibido esa noticia, llegó a la casa de su padre, le dijo: papá, el reloj me lo dan, me lo compran por $20,000. Entonces el papá tomó el reloj y le dijo: pues ya no lo vamos a vender. Entonces el joven, un poco confundido, le dijo: papá, ¿qué es lo que me quieres mostrar con esto? A lo que el padre le dijo: hijo, mientras estés en el lugar incorrecto no conocerán tu verdadero valor. Es lo mismo. Muchos hoy en día, hermanos, estamos malgastando nuestra vida algunas veces en ilusiones, algunas veces en cosas que son momentáneas, temporales, algún vicio, algún amor, que algunas veces son pasionales y muchas veces son temporales. Y eso mismo nos encierra en una condición, ¿verdad?, que nos desilusiona, nos malgasta nuestra vida hasta el punto de llegar a una depresión. Lo mismo que hizo este joven, lo mismo que hizo el hijo pródigo, que él malgastó su sustancia, malgastó todo lo que tenía, sus energías, su dinero. Hasta ahí los amigos habían llegado. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí pereciendo de hambre? En ese momento él, con madurez, recordó a su padre, recordó las amonestaciones, recordó de dónde era, la condición de dónde había caído, y él dijo: yo me levantaré. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en mi casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo pereciendo de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros.
Aquí miramos algo interesante. Aquí miramos, hermanos, lo que el Señor mismo declara en su palabra. Aquí miramos el tiempo que tuvo este joven para recordar, para reconocer su condición, su error, reconocer de que él mismo había tomado una decisión errónea. Y en ese momento dijo, me levantaré e iré a mi padre. Dios muchas veces permite estas condiciones, porque nosotros en un momento decidimos dar un paso hacia atrás. Pero algunas veces es necesario para que recordemos nuestra condición. ¿Por qué gastamos nuestras sustancias? La pregunta. Lo que este joven hizo le sirvió para reflexionar, hacerse preguntas, cuestionarse a sí mismo, meditar en sus errores. Y él decidió levantarse. Y dice que él le diría a su padre, él iba comenzando a pensar, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme conforme a tus jornaleros. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, dice aquí que lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre sus brazos y le besó. Su padre, que estaba a lo lejos, sabía muy bien y conocía muy bien a su hijo. Sabía el valor que tenía él. Y él estaba a la espera, todavía estaba a la espera, porque sabía que iba a volver. Y cuando estaba a lo lejos, dice que corrió. Y no solamente corrió, dice que corrió, le abrazó y le besó. No le importó en la condición que él estaba. No le importó en sus harapos, sucio, mal aliento, con hambre. No le dijo, ve a bañarte. O le dijo, hombre, ahora si vienes, ¿no? Como ya no tienes nada. Él no le reprochó nada, porque conoció su arrepentimiento. En su rostro se denotaba que estaba arrepentido. Su testimonio daba a entender su verdadera conversión. Dice que el testimonio y las obras determinan si la fe es genuina, y es lo que este joven tenía en su corazón, y se demostraba por su testimonio y no por sus palabras, y es lo que miró el Padre en él. Y aquí dice, y en el versículo 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, sáquenle el mejor vestido y vístanlo, pónganle un anillo en su mano, calcen sus pies, traigan el becerro gordo, mátenlo, comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto estaba y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Maravilloso. Aquí miramos, hermanos, el valor mismo de todo esto. Dios conoce nuestro valor. Dios, vemos aquí, si nosotros miramos comparativamente con la pérdida de la raza humana, en el momento de que el hombre cae en pecado, el hombre cae en la perdición, el hombre se hace en trapos de inmundicia, no tiene ningún valor ante la humanidad, perdido intimadamente. Pero ¿qué pasa? Viene nuestro Dios, manda a su Hijo amado, que en profecía, en cumplimiento mismo, da la vida por nosotros en la cruz, nos da y nos devuelve ese valor mismo, restableciendo nuevamente. Es como el Padre reconociendo a su Hijo pródigo nuevamente, porque ve el testimonio, ve nuevamente su valor. Y aquí miramos nosotros, de que luego que el Hijo pródigo vuelve a su Padre, lo reinstituye nuevamente como su Hijo legítimo. Y eso es maravilloso. No es que lo pone como jornalero, lo vuelve a restablecer. El Señor mismo en su palabra, hermanos, nos indica de esta manera. No importa su condición, no importa la situación que él tenga, no importa cómo haya pasado su situación. Dios mismo puede restablecernos en algo mejor de lo que éramos. Porque Dios no ve, hermano, las veces que usted se cae. Dios ve las veces que se levanta, las veces que se fortalece, las veces que usted toma la determinación de seguir adelante. Eso es lo que Dios ve. Dios escogió a Pedro aún sabiendo de que lo iba a negar. Dios escogió a Juan Marcos aún sabiendo de que él, por temor o inseguridad, se volvería de su camino cuando Pablo y Silas lo necesitaban. Pablo y Bernabé, perdón. Dios escogió a Juan y a Santiago aún sabiendo que iban a ser hijos del trueno, hombres explosivos, con caracteres completamente toscos. Imagínense, Cristo lidiando con 12 discípulos con caracteres diferentes.
¿Pero por qué lo soportó? Porque él amaba sus virtudes, él amaba su liderazgo, él amaba lo que querían hacer en un futuro por medio de él. Y eso lo motivaba a él a seguir amándolos, a seguir tolerándolos. Y eso les ayudó a ellos a amarse unos a otros. Es maravilloso. Nosotros, hermanos, debemos comprender en gran manera lo que valemos ante los ojos de Dios. Debemos buscar a aquel que nos da el valor. Nosotros muchas veces buscamos a alguien o algo que nos dé valor. Dios mismo en su palabra nos indica ese valor. Muchas personas dicen, ¿pero dónde dice eso? Leamos la Biblia en voz alta. Es la voz de Dios hablando sobre el valor que tenemos. Conversemos con nuestro Dios y preguntémosle el valor que tenemos. La oración misma es por eso. Si nosotros descuidamos la oración y descuidamos la consagración, el estudio de la palabra, poco a poco iremos perdiendo nuestro valor, hasta un punto de que si nosotros llegamos a salir de la iglesia, será sencillamente, hermanos, porque nos hemos alejado de aquel que continuamente nos recuerda lo que valemos. Es algo sumamente importante llegar a comprender esto, de que cada uno de nosotros como jóvenes, como adultos, lleguemos a una madurez plena, a una convicción, así como Pablo con Silas cuando cantaban en las mazmorras. Hemos analizado, hermanos, estas lecciones pasadas, como los discípulos, como Pablo cuando llegó a Iconio, a Listra, a Filipos, a Tesalónica. Este hombre fue terriblemente perseguido, fue azotado, fue golpeado, pero nunca bajó las manos. Este hombre mantuvo la fe en alto, porque podían golpearlo, podían azotarlo, pero no podían quitarle la fe que tenía en su corazón. Y eso es lo que lo motivó a dar la vida por el evangelio. Pablo fue llamado el campeón de los gentiles, porque este hombre quería ganar el mundo para Cristo. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Muchas veces lo hacemos difícil, no porque sea difícil, sino porque lo hacemos difícil. Muchas veces nos alejamos del Señor, no porque Dios no nos pueda perdonar, sino que creemos que Dios no nos puede perdonar. Hay cosas, hay monstruos que nos los creamos nosotros, solo con nuestro propio pensamiento. Muchas inseguridades pasan por nuestro corazón, pero Dios dice y manda claramente, hermanos, que los acerquemos a Él, que le busquemos a Él. Si nosotros damos oído a las murmuraciones, a las quejas y contiendas de los demás, nos convertiremos en el problema y no la solución. Y Dios en este momento manda, hermanos, que saquemos calor de la frialdad, valentía de la cobardía, honor de la traición. Todo aquello que es necesario en este último tiempo es menester de que nosotros, al sentir la garantía, al sentir, hermanos, en nuestros corazones el vivo deseo de servir al Señor, como cada uno de los que hemos profesado en un momento servir al Señor, en el momento de que bajamos a las aguas del bautismo, decidimos en ese momento no vivir para nosotros mismos, sino vivir para aquel que nos dio el valor de la salvación. Hago un apelo especial, hermanos, a todos los jóvenes, a todos los adultos, a todos aquellos que tomaron la decisión de servir al Señor y a aquellos que se han bautizado y han sentido un desánimo, han sentido inseguridad. Les pido encarecidamente en el nombre de Jesucristo que alcemos la mirada a la cruz como Pablo lo hacía y recobremos fuerzas, porque Cristo viene pronto, hermanos. Estamos a punto de cruzar el mar. Estamos a punto de cruzar. Debemos mojarnos los pies. Pero recordemos, hermanos, que Jesucristo está delante de nosotros para pelear nuestras batallas. Necesita de nosotros que seamos conductos de luz. Es mi deseo y oración, hermanos, que podamos ser una bendición para aquellos que más lo necesitan. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos, para terminar. Querido y amante Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos, gracias, Señor, te damos infinitamente por tu misericordia. Alabado sea tu nombre, Señor, porque nos demuestras cada día más el amor que nos das mediante tu palabra. Ayúdanos, Padre, a abrir nuestros ojos de la fe, nuestros oídos, para escuchar más de tu amor, para que este gran misterio de piedad pueda ser una necesidad, pueda ser, Señor, una realidad en nuestras vidas, y que a la vez con ese deseo y con ese valor podemos transmitirle a aquellas personas que viven en la oscuridad, que viven desahuciados, viven sin esperanza, en una depresión, sin en realidad saber lo que valen ante los ojos tuyos. Ayúdanos, Señor, por favor.
que cada uno de nosotros como jóvenes primeramente podamos hacer un trabajo en nuestras vidas para poder así ser de bendición a aquellos que más lo necesitan. En el nombre de Jesús te lo rogamos, suplicándote encarecidamente por los enfermos y todos aquellos que se encuentran, Señor, necesitados. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.